¿Por qué hoy en día no existen mujeres feministas? O al menos yo no conozco ninguna. Seguramente me vas a decir, no, ¿cómo? Todas las mujeres son feministas. Pues no. Quédate que lo vamos a revisar juntos. Hace poco saqué un video que se llama Tipos diferentes de feministas. No todas las feministas, sean hombre o mujer, son iguales, que en particular las mujeres. Después de haber sacado ese video, estuve pensando, me encantaría poder platicar con una verdadera feminista y pues no todo vamos a emparejar, no vamos a estar de acuerdo en todo, obvio, ningún ser humano, pero dije, bueno, 70% de lo que pensemos va a ser similar. Va a ser muy interesante platicar de ese 30% en donde tengamos ciertas diferencias naturales. Me encantaría platicar con alguien así. El tema es, en lo personal, yo no conozco a ninguna. ¿Tú sí? Vamos a revisarlo. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Para que podamos entender correctamente este capítulo, hay dos puntos que me gustaría que dejáramos claro previamente. El primero es, no existe tal cosa como una persona neutra, es decir, no existen suizas. Me refiero específicamente en temas sociales de relevancia. Es decir, discutir si las galletas de animalitos son ricas o no, pues puede haber dos campos, pero en realidad no importan socialmente hablando. Ahora, todos aquellos temas en los que afectamos socialmente, particularmente cuando esos pueden llegar a crearse leyes o como piensa la sociedad en general, pues esos son temas graves en donde tú tienes que elegir, tú tienes que definir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo o en qué postura estás. Por lo general en este canal nunca hablamos de temas como racismo, pero evidentemente, aunque tú no digas nada y no opines nada, tú tienes que definir. ¿Tú crees que las personas de diferentes colores, socialmente hablando, tienen los mismos derechos y obligaciones? ¿O eres un racista? Punto. Así es esto. Pasa lo mismo con el tema de género. No porque no hables del tema, significa que no estás en un campo u otro. El segundo tema que tenemos que identificar y entender es ¿qué es una feminista o qué es el movimiento del feminismo? Recordemos que el feminismo solo busca igualdad, nos guste o no. No es el mejoramiento de las mujeres, no es el apoyo de las mujeres, no es el empoderamiento de las mujeres, es igualdad entre hombres y mujeres. ¿Que somos iguales como personas? No, hombres y mujeres somos bien diferentes y eso es lo que lo vuelve muy rico. Como pareja, tú no quieres que tu pareja sea un hombre. Digo, si eres heterosexual, tú lo que buscas es esa diferencia con mujeres. Hombres y mujeres somos completamente diferentes. Biológicamente, químicamente, mentalmente, físicamente, somos diferentes. Pero a nivel individuo, como sociedad, tenemos que tener los mismos derechos y sí, aunque no les guste a las feministas, obligaciones. Entonces, el feminista es aquel que se considere que busca igualdad social, que al final los seres humanos dentro de una sociedad seamos iguales, seamos un número más sin importar nuestra raza, religión, clase social, educación y, muy importante, sexo, ¿sale? No queremos leyes que favorezcan a un grupo sobre otras, tan sencillo como eso. Ahora bien, si hemos dicho que no hay neutralidades, ¿cuál es el primer punto? Si no eres una feminista, entonces, ¿qué eres? Bueno, si tú crees que los hombres son superiores que las mujeres, eres un machista. Pero adivinen qué, también pasa con las mujeres. Hoy en día estamos viviendo en un matriarcado, estamos viviendo en misandria, y las mujeres creen que son superiores a los hombres. Y a eso se le llama hembrismo. Es decir, no todas aquellas que pelean por las mujeres son feministas, son hembristas, porque no están buscando igualdad, están buscando pues, un mejoramiento para las mujeres. Entonces, existe el feminismo, aquellas personas que creen en la igualdad, que en hombres se llama masculinismo, nada más que nadie lo utiliza, y existen los extremos. Y hoy en día la gran mayoría de las mujeres en realidad son hembristas. Están de acuerdo que existan Instituto de la Mujer, juzgados de la mujer, bueno, y los institutos se pueden llamar de equidad, de igualdad, de género, como ustedes le llamen en su país, pero pues favorecen solo a las mujeres, o ONU Mujeres, o leyes para mujeres, o leyes de género.
Todas esas personas que trabajan en esos institutos o que están a favor de que existan leyes de género, pues en realidad son hembristas, no son feministas. Una mujer feminista se vería así. Es una mujer que dice, no quiero que los hombres tengan más derechos que yo tengo derecho a las mismas leyes, pero lo que está sucediendo hoy en día no es correcto. Esa es una verdadera feminista. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas tus opiniones. Por favor, déjamelos en la parte inferior. Ahora, ¿cómo podemos identificar realmente si es una persona feminista o hembrista? Bueno, hay diferentes errores. Uno, el de omisión, creer que somos iguales y aquellas que abiertamente y públicamente pues estén atacando a los hombres. El tema es, no lo hacen directamente, atacan a los hombres tratando de defender a las mujeres. Y evidentemente existen las personas extremas que abiertamente dicen todos los hombres son malos, deberíamos matar a todos los hombres, ese tipo de cosas, pero eso ya son exageraciones. El primero me parece que es muy obvio, aquellas personas o aquellas mujeres que digan los hombres y mujeres podemos hacer lo mismo, somos iguales, cuando claramente no, pensamos diferente, tenemos diferencias, físicamente somos diferentes y creer que somos exactamente iguales pues en realidad es muy hembrista, porque usualmente lo piden a su favor. O por decir, los roles de género. ¿Se han dado cuenta que hoy en día las mujeres ya no tienen roles de género? Tú le hablas a una mujer de un rol de género de mujeres y casi te escupen. Pero al mismo tiempo son esas mujeres que exigen los roles de género de los hombres. Ay, los hombres tienen que ser caballerosos. Pero hoy en día ya es muy raro encontrar una dama. Los hombres tienen que ser proveedores, pero pues, y ellas no, que trabajan, facturan, tienen cuotas de género laborales. Entonces, los roles de género es un ejemplo muy claro. Además, todas esas mujeres que hablan de somos iguales, no necesitamos para nada a los hombres, me da mucha gracia, porque todos aquellos trabajos físicos poco deseables o que son altamente peligrosos, ejemplo el ejército, usualmente lo hacen los hombres, pero ¿somos iguales? ¿Verdad que no? Ahora, el segundo caso es el de omisión, y me parece que hay un grupo interesante de mujeres que entran en esa categoría. Hay muchas mujeres que abiertamente dicen, soy feminista porque ayudo a otras mujeres, lo cual no tiene nada de malo siempre y cuando no ataquen a los hombres, ¿correcto? Es decir, es como si algún hombre quiere ayudar a que otros hombres tengan más negocio o mejores trabajos. En sí mismo no tiene nada malo. Pero si se quedan callados cuando hay este tipo de leyes de género, Instituto de la Mujer, pues claramente es un error de omisión. Porque en la realidad, en su mente, están pensando que las mujeres se merecen más. Y si abiertamente no están en contra del matriarcado, no pueden ser feministas. No lo son. Porque una feminista de verdad diría, lo que estamos viviendo hoy en día está terrible y no lo deberíamos aceptar. Y no voy a votar por ese político porque está atacando a los hombres. Pero no lo hacen. Entonces, también hay pecados de omisión. Por supuesto que el último grupo es aquellas que abiertamente sí creen que las mujeres son superiores, que son hembristas. Y al ser hembristas, consideran que debería haber el Instituto de la Mujer. Te has puesto, o de equidad, o de igualdad, o como le llamen, pero siempre beneficia a la mujer. Ahora, te has puesto a pensar que todos estos Ministerio de la Mujer, Juzgado de la Mujer, todas estas cosas, todos estos programas gubernamentales donde solo ayudan a mujeres y psicólogos para mujeres y salud para mujeres, todo eso se paga de tus impuestos. Sinceramente, ¿cuántas personas contratadas no hay a nivel estatal para ayudar a mujeres? Y lo estás pagando tú y no te molesta que no haya feministas. Por supuesto que a ti también te afecta, seas hombre o mujer. Evidentemente también existe un grupo muy radical que abiertamente odian a los hombres y dicen todos los hombres mueran y todo. Pero bueno, eso es un grupo ya muy radical. Pero muchas mujeres sinceramente se creen todo lo que les venden y dicen, no, es que sí necesitamos un Instituto de la Mujer, sí necesitamos leyes de género.
sea por desconocimiento, que ese me parece muy grave, porque efectivamente hoy una gran parte de la población lo hace por desconocimiento, porque creen que feminismo es ayudar a las mujeres y no se dan cuenta que es igualdad y que hoy claramente no hay igualdad. Los hombres somos ciudadanos de segunda clase. Es más, en muchos lugares del mundo, los hombres cada vez se tienen que registrar más ante el Ministerio Público como si fueran mujeres, para que no los ataquen, simplemente para que puedan ver a sus hijos. Entonces, por supuesto que hay muchas mujeres que están a favor de hombres y mujeres, que están a favor de el Ministerio de Mujer, leyes para la mujer, todos estos grupos. Y es importante que los identifiquemos. ¿Eres feminista o eres hembrista? Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene un link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país, de mi editorial. Como pueden ver, y si se pueden analizar, seguramente entonces casi no conoces feministas, o muy poquitas, porque al ser un tema tabú, difícilmente vas a escuchar a una mujer que diga, híjole, las cosas ahorita no están fáciles para los hombres. Hay muchas leyes que los atacan, hay denuncias falsas, que hoy en día hay más denuncias falsas que denuncias de verdad, que aparte le afecta a las mujeres, porque va a llegar el punto en donde creamos que todas las denuncias de mujeres son falsas, porque hoy en día el 80% son denuncias falsas. Y estamos olvidando ese 20%, seamos hombres o mujeres, estamos olvidando ese 20% que sí son verdaderas. Entonces, lo importante de este video es que tú empieces a identificarlo, que tú empieces a ver qué persona es feminista o es misándrica. Y estoy incluyendo a los políticos. Cualquier político que hable de alguna legislación de género es hembrista, porque la ley se supone que somos iguales, en teoría. Entonces, tenemos que empezar a criticar. Entiendo que el tema de feminismo, especialmente si no estás de acuerdo con lo que hoy llaman feminismo, que en realidad es hembrismo, es un tema tabú, pero es importante que tú empieces a identificar a todas aquellas personas que estén hablando de los temas y que en realidad es hembrista, y que tú empieces a ser feminista y levantes la voz. Empieces a decir, no estoy de acuerdo con las leyes vicarias, no estoy de acuerdo con el número de denuncias falsas y que no le pase nada a la mujer. Por el contrario, si una mujer lo hace, no pasa nada, tú no te preocupes, sabemos que fue falso, pero tú no te estreses, pobre de ti. O que midamos, ¿por qué tanta denuncia de violencia hacia los hombres siempre van pegadas con quiero la casa, quiero los niños, quiero un pago, quiero esto? ¿Por qué no son solas? Siempre están vinculados a algo que quiere una mujer. ¿No les parece curioso? Entonces, es importante que empieces a hablarlo, que seas feminista, empieces a hablar del tema y te empieces a dar cuenta a tu alrededor. Te vas a dar cuenta que no conoces a ninguna mujer feminista. O por lo menos, yo no conozco ninguna. Yo no conozco a todas las mujeres del planeta y, en efecto, hay muchas que no hablan del tema, entonces quizás no te des cuenta que es una feminista, pero es importante que tú empieces a hablar del tema. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.